Bien, con ustedes me toca introducir una nueva sección que es básicamente el capítulo 4 del libro y el rótulo es ecuaciones de orden superior. Y el primer ítem que vamos a ver es el 4.1, que nos habla de la teoría preliminar de ecuaciones lineales. Aquí, como es primera vez que creo que trabajo con alguno de ustedes, si usted quiere preguntar algo, no levante la mano, sino simplemente activa su micrófono, habla y pregunta lo que quiere o hace el comentario que necesite y luego vuelve a apagar el micrófono. Esa sería la temática a ese respecto. Lo primero que vamos a comenzar es con el punto, siguiendo el orden del libro, el 4.1.1, que se refiere a los problemas con valores iniciales. Algo de eso ya vimos, pero es bueno tenerlo claro. Y de una vez aprovecharíamos a entrar a un teorema que también está identificado como 4.1.1 y que trata sobre la existencia de una solución única. Este enunciado dice que sean a sub n de x, a sub n menos 1 de x. Estos son los coeficientes de la ecuación lineal. A 1 de x, a sub 0 de x y g de x en un intervalo y, coma, y sea a sub n de x diferente de 0 para todo x que pertenece al intervalo y. Entonces, si x es igual a x sub 0, es cualquier punto en este intervalo, coma, entonces una solución, digamos y de x, del problema con valores iniciales se plantearía así, dos puntos.
Primero nos dirían qué es lo que queremos que resolvamos. Entonces sería resuelva. En este caso nos van a plantear la ecuación diferencial en forma general a n de x por la derivada enésima de y ejecutada n veces, más a su n menos 1 de x de la derivada. Cuando el orden se pone entre paréntesis, el orden de la derivada no es exponente, más sucesivamente más a su 1 de x por la derivada de y con respecto de x, más a sub 0 de x multiplicado por y eso es igual a g de x. A esta ecuación la podemos llamar ecuación número 1, pero está sujeto, o la ecuación en sí está sujeto a que para x sub 0 la y va a valer y sub 0. Para la primera derivada, siempre en x0, va a ser, digamos, igual a un y1. Y así sucesivamente hasta la n-1 derivada, evaluada en x sub 0, nos va a dar un y de n-1. Existe en el intervalo y es única. Tal vez se dice mucho el teorema y mucho todo, pero la forma más simple de expresarlo o de analizarlo es que normalmente la solución de una ecuación como la 1 eh, tiene una familia de curvas. Entonces, a la hora de evaluar, o sea, a la hora de poner las condiciones, automáticamente la va a convertir en una solución única. Vamos a repasar ahora un tema, no sé si hay alguna pregunta de eso. Ok, vamos a repasar ahora lo que es la dependencia e independencia lineal. Este es un tema que se supone que usted lo vio en álgebra lineal, pero si no se recuerda de él, solo siga lo que yo les voy a enseñar ahora, porque hay varias maneras de acotar el problema. Y para nuestro curso se dice que un conjunto de funciones ¿cómo se llama? En álgebra lineal no diría un conjunto de funciones, sino un conjunto de vectores. Lo que pasa es que una función se puede escribir como un vector, pero ahorita no es necesario explicarlo. Y digamos que tenemos F1, F2 y sucesivamente hasta Fn. Tenemos n funciones. Es linealmente dependiente en un intervalo y, coma, si existen constantes, digamos C1, C2 y sucesivamente hasta C sub n, no todas cero. O sea, por ahí tal vez hay alguna constante que sea diferente de cero. Entonces, cuando eso sucede, se dice que son linealmente dependientes. Tales que
C1 por F1 de X más C2 por F2 de X más sucesivamente hasta C sub n por Fn de X es igual a 0. Para toda X en el intervalo Y. A esta suma de funciones se le conoce como una combinación lineal. Y lo que dice aquí es que el 0 se puede escribir como una combinación lineal de las funciones f1, f2 hasta fn. Ahora lo contrario, si el conjunto de funciones no es linealmente independiente, en el intervalo, coma, se dice que es linealmente independiente. En forma abreviada nosotros ponemos LI, linealmente independiente. Es importante saber este pequeño teorema que dice que si una función digamos f1 es el múltiplo de f2, entonces el conjunto formado por f1 y f2 es linealmente dependiente. Esto hay que tenerlo muy cerca en nuestra mente porque a veces solo se resuelve un problema solo con ver las funciones. O sea, si uno es múltiplo de otro, por ejemplo, si uno es x y la otra es 3x, esas dos funciones son linealmente dependientes. Pero nosotros vamos a usar un método muy simple para determinar si dos funciones son linealmente dependientes o independientes. Y para eso vamos a introducir el concepto del Gronskiano. Y dice de la siguiente manera. Suponga que f1 de x, f2 de x y sucesivamente hasta fn de x tienen al menos n-1 derivadas, coma, entonces el determinante, aquí sí vamos a tener que recordarnos cómo se encuentran los determinantes, porque lo vamos a necesitar. Entonces, el determinante definido por el Gronskiano, así se lee,
de F1, F2, F3 y sucesivamente hasta Fn va a ser igual. Ponemos aquí los palitos del determinante. Y en la primera fila exactamente vamos a poner F1, F2, F3 y sucesivamente hasta Fn. Ahí va a terminar el determinante. Pero ¿de qué elementos? Eso sería la primera fila. En la segunda fila pondríamos la derivada de F1, la derivada de F2, la derivada de F3 y sucesivamente hasta la derivada de Fn. Después seguiríamos con la derivada segunda de F1, la derivada segunda de F2, la segunda derivada de F3 y sucesivamente la segunda derivada de N. Y así seguiríamos hasta llegar a la derivada de orden N-1 de F1, de F2, orden N-1, de F3, N-1 y sucesivamente de Fn-1, pero de N. Una vez que hemos definido el browskiano, lo comparamos. Y si decimos que el browskiano de F1, F2, F3, sucesivamente hasta Fn, nos diera como resultado 0, entonces el conjunto de las funciones F1, F2 y sucesivamente hasta Fn son linealmente dependientes. En forma abreviada, LD. Veamos el teorema que escribí aquí arriba. Dice, si una función es el múltiplo de otra función, entonces son linealmente dependientes. Vamos a suponer, por ejemplo, supongamos que yo tengo F1 es igual a un número A por F2. Ahí estamos diciendo que F1 es múltiplo de F2. No importa, no las conocemos, pero ahí están. F1 múltiplo de F2. Eso es lo que estamos diciendo. Estas deben de ser linealmente dependientes. Entonces vamos a calcular el browskiano de F1, y F2. Entonces la primera función la podemos escribir como a veces F2 porque es F1 y la segunda como F2. La derivada de AF2 sería A porque es una constante por F2'. Y la derivada de F2 sería F2'. ¿Hay alguna pregunta con los elementos de ese determinante? Bueno, para calcular ese determinante, como es una matriz de 2 por 2, lo vamos a multiplicar en forma cruzada, recordando que va un signo negativo en la resta. ¿Y por qué solo pongo dos filas? Porque solo tengo dos funciones. Entonces, si tengo dos funciones, quiere decir que tendré que tener necesariamente dos filas. Entonces, los productos nos va a quedar, primero va a ser A por F2 multiplicado por F2' menos A F2' por F2. Pero se da cuenta uno que esto es igual a 0. Por lo tanto, F1 y AF2 son linealmente dependientes. Aunque no es parte del curso, les voy a mostrar otro ejemplo.
Y nos preguntan como número 2, ¿cuánto vale el grosquiano de las funciones seno de 3x, coma, coseno de 3x? Entonces ponemos que el grosquiano del seno de 3x, coma, coseno de 3x, nos quería que sería igual. Esa es la primera fila, pondríamos las funciones. Una es seno de 3x y la otra es coseno de 3x. Ahora pondríamos su derivada. La derivada del seno es el coseno de 3x, pero multiplicado por 3. Le voy a poner el 3 adelante. 3 por el coseno de 3x. La derivada del seno de 3x, coseno de 3x, y la derivada de 3x es 3. Mientras que el coseno de 3x nos quería menos, también nos quería multiplicado por 3, solo que el seno de 3x. Claro, ahí si usted tiene inconvenientes en sus derivadas, ahí podría tener algún pequeño problema. Por lo tanto, sería bueno que revise sus fórmulas de derivadas. Entonces, este grosquiano nos va a quedar que es igual. El primer término sería el seno de 3x multiplicado por menos 3 seno de 3x menos, podemos poner 3 coseno de 3x multiplicado por el coseno de 3x. Si hay alguna pregunta, hágala. Yo me quería menos 3 veces el seno cuadrado de 3x menos 3 coseno cuadrado de 3x. Ahí no podemos saber si es cero o no es cero. Entonces debemos de hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, nos quería menos 3 por el seno cuadrado de 3x más coseno cuadrado de 3x. Pero esa es la identidad pitagórica fundamental, por lo tanto nos quedaría menos 3 por 1. Y el resultado sería menos 3. Y menos 3 es un número diferente de 0. Por lo tanto, las funciones seno de 3x y coseno de 3x son linealmente independientes. Ahora vamos a ver otro punto. Si tiene duda, pues pregunte por favor. Le voy a dar unos segundos para terminar de copiar y preguntar si quiere hacer algo. Ok. Vamos a poner entonces como título el 4.12, 4.1.2, que son las ecuaciones homogéneas. Primero vamos a ver un concepto que se llaman operadores diferenciales. Normalmente la derivada de y con respecto de x también se puede escribir como el operador de aplicado a y. Es una manera práctica y vamos a ver después por qué decimos que es práctica. Entonces a esto se le llama el operador diferencial. Un operador diferencial de enésimo orden
conocido como operador polinomial, como es conocido como, dos puntos, le vamos a llamar L, y él va a ser igual a sub n de x por el operador del enésimo orden de n, más a sub n menos 1 de x por el operador n menos 1, y sucesivamente hasta a1 de x, operador a la primera potencia, más a sub 0 por x. Podemos tener algunas reglas de los operadores, como por ejemplo la de el operador aplicado a una función, digamos, en un producto de una función, sea una constante por una función, es igual a la constante por el operador de f de x. Recordar que c es una constante. Otra particularidad sería que el operador de una suma o resta de funciones va a ser el operador de cada una de ellas. O sea, el operador aplicado a f de x más menos el operador aplicado a la función g de x, coma, el operador diferencial L que vimos hace un ratito tiene una propiedad de linealidad para L. Esto quiere decir que el operador lineal L aplicado, digamos, a alfa de veces fx más beta veces g de x va a ser igual a alfa, el operador L de f de x más beta de L de g de x. Esta en el libro aparece como la ecuación número 9 y la vamos a poner el mismo número, porque probablemente necesitamos hacer cosas con ella más adelante. Entonces, si alfa y beta son constantes, en este caso pertenecen a los reales, a la ecuación 9 se le conoce como operador lineal. En la práctica es un poco diferente a todo lo que estamos haciendo, porque aquí está muy teórico. Entonces vamos a poner un ejemplo que puede decir lo siguiente. En cuanto a una ecuación diferencial ordinaria, EDO, cualquiera de ellas, digamos 4 veces la tercera derivada de y con respecto a x, más 2 veces la segunda derivada, menos 5 veces y, va a ser igual a e a la x menos el seno de x.
Entonces, este se puede escribir. Aquí es donde tenemos que poner atención porque esa es la conclusión de todo lo que hemos visto. Como 4 veces el operador de orden 3 más 2 veces el operador de orden 2 menos 5. Y eso va a estar aplicado a Y. Y eso va a ser igual, pues, a E a la X menos el seno de X. Entonces, lo importante es que usted se dé cuenta ahorita cómo pasamos de la ecuación que decía 4 veces la tercera derivada de Y, etcétera, que cambia. En lugar de poner la tercera derivada, pondríamos el operador de a la 3. Vamos a ver entonces ahora el 4.1.2 dice que realmente se refiere a las ecuaciones homogéneas. Y vamos a ver un principio que se llama el principio de superposición. Para poder conocer el principio, comenzaríamos de la siguiente manera. Sean, digamos, y1, y2, y sucesivamente hasta y sub n, soluciones de la ecuación homogénea de enésimo orden en un intervalo y mayúscula, coma, entonces la combinación lineal dos puntos, y igual a C1 por Y1 de X más C2 por Y2 de X más sucesivamente hasta CK por Y sub K de X, donde los C sub I son constantes. También es solución. Falta algunos conceptos, pero hay que seguirlos dando porque es parte del curso y no vale la pena dejar de copiarlos. Aquí lo más importante en este enunciado es que Y1 de X es una solución. Y2 por separados, ellos son soluciones. Pero la combinación lineal de ellos, como se acaba de escribir en la parte de arriba, también es una solución. Eso es algo muy importante. A eso se le conoce como el principio de superposición. Ahora veamos esta definición. Cualquier conjunto, digamos, dado por Y1, recuerde que Y1, Y2 van a ser soluciones de la homogénea. Y en conjunto, pues tenemos de n soluciones, pero ellas son linealmente independientes.
de la ecuación diferencial homogénea de enésimo orden en un intervalo I es un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo. Esto quiere decir que el Gaussiano de Y1, Y2 y sucesivamente hasta Y sub n va a ser diferente de cero. Esto nos garantiza que son linealmente independientes. Entonces, por el principio de superposición, sabríamos que y armamos nuestra combinación lineal C1 por Y1 de X más C2 por Y2 de X y sucesivamente. Esto lo podemos garantizar porque son linealmente independientes. Y creo que ahora entramos a la última parte de este capítulo, que es el 4.13, que vamos a hacer con las ecuaciones no homogéneas, o sea, no están igualadas a cero, sino que están igualadas a una función. Entonces, en las ecuaciones no homogéneas tendríamos, por ejemplo, a sub n de x por la enésima derivada de y con respecto de x n más a sub n menos 1 de x por d n menos 1, solo se pone entre paréntesis, de y aplicado a x, los paréntesis indican derivadas, más a 1 de x por la derivada de y con respecto de x, más a sub 0 multiplicado por y eso igual a g de x. Esta en el libro la identifican como la número 7. La homogénea asociada sería igualar aquí a 0, o sea, en lugar de g de x tendríamos 0. ¿Ok? Entonces, a y igual a C1 por Y1 de X más C2 por Y2 de X más sucesivamente hasta Cn de Y sub n de X más un Y de P. Esta sería la solución general. Y la primera parte ya la vimos. Esta es la Y que se conoce como con Y sub C o
Y complementaria, mientras que la que está a mano derecha se conoce como la Y particular. Continuemos con nuestra teoría de las ecuaciones no homogéneas. En el libro vamos a encontrar un teorema que se identifica como el 4.1.7 y también tiene que ver con el principio de superposición, pero para ecuaciones no homogéneas. Vamos a enunciar todo el teorema. Dice sea YP1, YP2 y sucesivamente hasta YP sub K. K soluciones particulares de la ecuación diferencial no homogénea de enésimo orden. Y aquí es donde hace la referencia, que es la número 7, que la escribimos hace un rato, en un intervalo I que corresponde, a su vez, nuevamente, a K funciones diferentes G1, G2 y sucesivamente hasta G sub K. Es decir, se supone que YP sub I, sea YP1, YP2, lo que sea, denota una solución particular de la ecuación diferencial correspondiente. Dos puntos a su n de x de y sub n, de la forma que estoy haciendo ahora la escritura, a su n menos 1 de x
de y a la n menos 1 y sucesivamente hasta a 1 de x por y prima más a sub 0 de x por y eso igual a un gi de x. Le podemos identificar como la ecuación número 12, igual que en el libro, donde y igual 1, 2 y sucesivamente hasta acá. Entonces, y sub p va a ser igual a yp1 de x más yp2 de x más sucesivamente hasta ypi de x. Y eso la identificamos como la ecuación 13. Es una solución particular de dos puntos a n de x de y a la n más a n menos 1 de x de y a la n menos 1 más sucesivamente a sub 1 de x por y prima más a sub 0 de x por y eso va a ser igual pues a la suma de las g1 de x más g2 de x más sucesivamente hasta g sub k de x. Y el libro la identifica como la ecuación número 14. Vamos a poner un ejemplo de todo lo que hemos dicho, en especial de lo último. Compruebe que si yp, la 1, fuera igual a 3 veces e a la 2x y la yp2 fuera x cuadrado más 3x, son respectivamente soluciones particulares de dos puntos, la segunda derivada de y menos 6y' más 5y igual, digamos, a menos 9e a la 2x, que le podemos identificar como ecuación número 1, y y' menos 6 veces y' más 5y igual a 4x cuadrado menos 3x más 8 como la ecuación número 2. Perdón, abajo me equivoqué. Voy a cambiar unos números. Este solo es más. El primero es 5x cuadrado más 3x menos 16 es el último.
Entonces, si agarramos YP1 igual a 3 veces E a la 2X, su primera derivada sería 6 por E a la 2X y su segunda derivada sería 12 por E a la 2X. Sustituyendo en la ecuación que llamamos 1, entonces nos quedaría que 12 por E a la 2X menos 6 veces por 6 veces E a la 2X más 5 veces Y, que es 3 por E a la 2X, debiera de ser igual a menos 9 por E a la 2X, que nos quedaría 12E a la 2X menos 36 por E a la 2X más 15 por E a la 2X debiera de ser igual a menos 9 por E a la 2X. Y 15 más 12 son 27 E a la 2X menos 36 por E a la 2X debería ser igual a menos 9 por E a la 2X. Pero 27 menos 36 nos da menos 9 E a la 2X igual a menos 9 por E a la 2X. Por lo tanto, YP1 igual a 3 por E a la 2X es una solución de la ecuación que nos dieron. O sea, de 1 vamos a poner. Ahora hagamos una forma similar para YP2. Ya que YP2 va a ser igual según lo que nos dieron de dato, YP2 era X cuadrado más 3X. Por lo tanto, su primera derivada va a ser igual a 2X más 3. Y su segunda derivada va a ser igual a 2. De igual manera, sustituyendo en la ecuación 2, tendríamos que sería Y', que es 2, menos 6 veces Y', que sería 2X más 3, más 5 veces X cuadrado más 3X. Eso nos debe dar 5X cuadrado más 3X menos 16. Hagamos operaciones. 2 menos 12X menos 18 más 5X cuadrado más 15X nos debería dar 5X cuadrado más 3X menos 16. Ordenando en el lado izquierdo, el primero que había que poner sería 5X cuadrado. Aquí podemos cancelar menos 12X más 15X, nos queda más 3X. Y los números nos quedarían 2 menos 18, que es menos 16, que es igual a lo que tenemos en el lado derecho. Por lo tanto, YP2 es solución de la ecuación 2. Inciso B. En el inciso B nos dice, ya comprobamos que sí son soluciones, y dice, use el inciso A para encontrar soluciones
para encontrar soluciones particulares de la ecuación y' menos 6y' más 5y. Eso va a ser igual a 5x² más 3x menos 16 y le vamos a restar menos 9e a la 2x. Por lo tanto, y sub p va a ser igual a x² más 3x más 3 por e a la 2x. Para ordenar las ideas, este x² más 3x era y2 y este era y1. Lo que hicimos fue que la solución general va a ser la suma de ambas. Bueno, aquí terminamos el 4.1, el 24/9 del 2024. Claro, usted tendría que revisar todo lo que hicimos para ponerse al día en cuanto a la parte teórica. Y recuerde que si tiene alguna duda, pues me consulta y yo con mucho gusto le ayudo. Para la clase tengo dos temas, a ver si termino el otro, pero por lo menos lo voy a empezar. No lo termino, pues mala suerte. Pero son dos temas los que tenía que dar. Y aparte tendríamos clase el próximo martes para volvernos a emparejar porque perdimos 2 sábados. Recuerde que el sábado sí hay examen parcial y es solo de la unidad número de los modelos, solo de modelos. Entonces vamos a agregar una página cuyo título es la 4.2 y el título se llama Reducción de orden. La idea de la reducción de orden es que si uno contara si y1 es una solución de una EDO lineal, por cierto, coma, EDO lineal, pero no homogénea. Se busca una segunda solución, la cual podríamos poner como un y2, tal que y1 y y2 sean LI.
linealmente independiente, coma. Si son linealmente independiente, entonces su cociente, o sea, al hacer la división, digamos y2 dentro de uno no puede ser igual a una constante, porque si fuera igual a una constante sería linealmente dependiente. K es una constante. Bueno, perdón. Entonces la forma más fácil de suponer es que y2 que depende de x y y1 que depende de x no sea una constante, sino que sea igual a una función de x. Por lo tanto, y2 de x va a ser igual a u de x por y1 de x. Entonces, si sustituimos y2 de x en la EDO, a ese proceso se le llama reducción de orden. Bueno, definitivamente si yo sustituyo y2 como una solución, es lo que yo estaría comprobando que es una solución. Veamos entonces cómo funciona esto. Ejemplo, si digamos que y1 igual a x a la cuarta, es solución de la ecuación diferencial x cuadrado por y' menos 7x por y' más 16y igual a 0. Identifiquémosla como la ecuación número 1. Encuentre una segunda solución. Es la reducción de orden, es que teniendo nosotros una solución, podemos encontrar una segunda, ¿verdad? Entonces, para poder resolver el problema, es importante no confiarse y pensar que definitivamente esta es una solución. Mejor comprobémoslo. Vamos a ponerlo ahí escrito, comprobar que y1 igual a x a la cuarta es solución de 1. Entonces tendríamos que y1' sería igual a 4x cubo. Y2', perdón, y1', no sé por qué puse el 2, pero es 1. Y1, la segunda derivada sería 12x. Y solo eso necesitamos. Entonces al sustituir nos quedaría x cuadrado por 12x menos 7x por 4x cubo, que es y', más 16 por x a la cuarta. Eso nos debe dar igual a 0. Comprobémoslo. 12x cuadrado por x sería 12x cubo, menos 28, solo, solo quiero ver que en dónde me equivoqué, 4x cubo, aquí sería La segunda 12x derivada cuadrado. 12x cuadrado, perdón. Es correcto, 12x cuadrado. Ahora sí.
Entonces aquí sería x a la cuarta menos 7 por 4 dije 28x a la cuarta más 16x a la cuarta igual a cero. Y 12 más 16 serían 28x a la cuarta menos 28x a la cuarta. En efecto nos quería hacer igual a cero. Nuestra conclusión es que y1 igual a x a la cuarta sí es solución. ¿De quién? Pues de la ecuación 1. Esto es importante porque a veces en los textos, por algún error no voluntario, se equivocan y no dan una buena solución. Pero ahorita que ya la comprobamos, entonces ahora vamos a hacer un Y2 como la que queremos encontrar. Y aquí para simplificarlo le voy a poner, bueno, dejémoslo en términos de X mejor. Y2 de X va a ser igual entonces a U de X por Y1 de X. Pero si Y2 de X es una solución, debe satisfacer la ecuación 1. Cuando hablamos de satisfacer, entonces nosotros debemos decir que Y2 de X va a ser a U de X por X a la cuarta, porque eso es lo que vale Y1. Entonces necesitamos sustituir la Y2 aquí como lo indica acá, o sea, en la ecuación 1, X cuadrado por Y prima. Entonces necesitamos la primera derivada, que sería la derivada de un producto. Por lo tanto, es 4x cubo por U a la X más X a la cuarta por U prima de X. Y su segunda derivada sería, la derivada de 4x cubo sería 12x cuadrado por U de X más 4x cubo por U prima de X. Eso serían, estos dos correspondían a la derivada de estos dos. La siguiente sería entonces más 4x cubo por U prima de X más X a la cuarta, pero por la segunda derivada de U. O sea, la derivada de este producto nos quedaría la suma de estos dos. Entonces ya podemos comenzar a sustituir. Tenemos que sustituir x cuadrado por y prima. X cuadrado por y prima. Bueno, pero antes creo que sería conveniente tal vez simplificar un poco y prima, porque sí está un poquito larga. La segunda derivada de x. Miremos a ver si tenemos términos. Sí, por ejemplo, con este se pueden sumar. Los otros no. Entonces podemos ponerlo incluso en orden. X a la cuarta por u prima de x más, y 4x cubo más 4x cubo sería 8x cubo por u prima de x. Cuando dije lo voy a poner en orden, lo estoy poniendo de acuerdo a las derivadas. Y la última sería más 12x cuadrado por u de x. Ahora sí ya podemos regresar a la original, que sería x cuadrado. Estamos donde dice la ecuación 1, x cuadrado por y prima. Entonces nos quedaría x cuadrado por y prima, que es x a la cuarta por u prima de x más 8x cubo por u prima de x más 12x cuadrado por u de x. Eso sería solo el producto por y prima, el x cuadrado. El otro que sigue es menos 7x, lo voy a poner aquí abajito, pero está multiplicando a y prima. Y prima pues es 4x cubo por u de x más x a la cuarta por u prima de x. Y parece ser que el último término sería 16 veces y. Creo que me cabe aquí, más 16 veces la y, que es
x a la cuarta por u de x. Se la voy a señalar aquí para que no se le va a perder. Sería esta. Usamos y' que sería esta. Y usamos y' que era esta. Y eso, según la ecuación, está igual a 0. O sea, todo esto es igual a 0. Vamos a hacer operaciones. X cuadrado por x a la cuarta nos quedaría x a la 6 por u' de x más 8x a la 5 por u' de x más 12x a la cuarta por u de x. Vas a poner siempre la siguiente línea. Las otras serían menos 28x a la cuarta por u de x menos 7x a la 5 por u' de x. Ahí se terminaron los productos, más 16x a la cuarta por u de x igual a 0. Segunda derivada solo hay una, que es esta. Por lo tanto, la voy a escribir tal como es. X a la 6 por u' de x. De ahí x a la 5 también u'. Vamos a juntar todas las u', digamos esta, y no hay más. Y esa 8 menos 7 me va a quedar solamente una, más x a la quinta por u' de x. Y los que tienen solo u de x sería 12 más 16. Esta suma de estas dos nos quedarían 28. Pero como aquí tengo menos 28, se elimina y por lo tanto esto se va igual a 0. A pesar de que hicimos un montón de cositas por ahí, nosotros teníamos una ecuación de segundo orden. La ecuación 1 es una ecuación de segundo orden. Y aquí también seguimos teniendo la ecuación de segundo orden. Entonces no ha aparecido el concepto de reducción de orden, pero sí aparece. Lo que pasa es que uno a veces no logra visualizarlo. Por ejemplo, en esta última ecuación que llamémosle, digamos, la 2, podemos ver que si una función b de x fuera a u' de x, entonces la derivada de b o de v sería la segunda derivada de u. Y aquí es donde nace la reducción de orden. ¿Por qué? Porque entonces la expresión me quedaría x a la 6 por, y en lugar de poner u' pondría, perdón, x a la 6 y en lugar de poner u' pondría b' de x, más x a la 5 y en lugar de poner u' pondría b de x. Y eso es igual a 0. La diferencia entonces entre la ecuación 2 anterior y digamos que esta 3 es de que esta es de primer grado, mientras que esta es de segundo. O sea, este es de segundo grado y por esa sustitución famosa se convierte en una de primer grado. Y ahí donde está, que siempre va a pasar lo mismo. Al hacer y igual a v veces otra que ya conocemos, siempre nos va a dar esa tipificación. Entonces ahí es donde se considera la reducción de orden. Ahora aquí creo yo que no debería ser tanto problema. ¿Por qué? Porque primero esta es una ecuación, puede ser lineal o puede tratarla como de variables separables, no importa. Lo que sí es importante es que podemos comenzar por que b' de x dividiendo entre x a la 6 más x a la 5 sobre x a la 6 me quedaría 1 sobre x por b de x igual a 0. Pero nosotros sabemos que la derivada de b la escribimos también de esta otra forma. Y lo podemos igualar como menos 1 sobre x por b de x. Aquí hacemos una separación de variables, pasando las x para el lado derecho y las v's para el lado izquierdo. Entonces nos va a quedar que el diferencial de b de x sobre b de x
va a ser igual a menos 1 sobre x por dx. Entonces aquí esto nos quedaría el logaritmo natural. Bueno, tenemos que integrar, ¿no? Integramos ambos lados. Entonces, por un lado me quedaría el logaritmo natural de v igual, y en el otro lado menos el logaritmo natural de x, más una constante c. Entonces, podemos despejar b de x, sería igual a e a la menos logaritmo natural de x más c. O sea que b de x sería igual a e a la logaritmo natural de 1 sobre x para aplicar el menos 1 por e a la c, por la suma. O sea que b de x sería igual a e, bueno, e a la logaritmo natural, se cancela el logaritmo con el exponencial y nos queda solamente una constante 1 dividido dentro de x, porque se eliminaría el logaritmo natural con la exponencial. Por lo tanto, nos queda 1 sobre x y como está multiplicando, este sería c1, c1 sobre x. Pero v de x la habíamos sustituido, habíamos dicho que aquí está, v de x es u' de x. Entonces aquí nos quedaría que u' de x va a ser igual a c1 sobre x, pero u' no es más que la derivada de u con respecto de x igual a c1 sobre x. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser igual a c1 sobre x por dx. Y ahí podemos integrar ambos lados. Y en el lado izquierdo que nos quedaría u es igual a c1 por el logaritmo natural de x, más una constante, digamos, c2. Pero ya tenemos u. Por lo tanto, nosotros dijimos que y2 era u de x por y1 de x. Eso quiere decir que y2 de x, solo voy a poner entre paréntesis el y2 de x, sería eso. Por lo tanto, y2 de x sería entre paréntesis c1 por el logaritmo natural de x más c2 por y1, pero y1 era x a la cuarta. Si separamos esos productos, nos quedaría que y2 de x sería igual a c1 por x a la cuarta por el logaritmo natural de x más c2 por x a la cuarta. Esa sería nuestra respuesta. Sin embargo, podemos hacer este procedimiento extra. Si C1 fuera 1 y C2 fuera igual a 0, ¿por qué necesito que C2 sea 0? Para que Y2 no sea múltiplo de la Y1, porque esta parte de acá es prácticamente un múltiplo de la Y1 que nos dieron. Entonces es conveniente hacer esas simplificaciones para decir que Y2 realmente sería igual a x a la cuarta por el logaritmo natural de x. Esa sería nuestra solución. Aquí lo que nos quedaría, solo nos quedaría comprobar que y1, que es x a la cuarta, y x a la cuarta por el logaritmo natural de x, es un conjunto fundamental. Hay que probar que su browskiano es diferente de 0 y se terminó el arroz ahí. También aquí le voy a poner la nota que aquí terminamos. Y terminamos el inciso que estamos viendo, que es el 4.2. Y con la fecha igual del 24 del 09 del 24. No sé si tienen alguna pregunta que me deseen hacer.
Ok. Te voy a hacer dos cosas. Primero voy a parar la grabación